Ajá, la explicación de las columnas. Vamos por acá. Primero tienes que sacar el área tributaria de cada columna. El área tributaria es, por ejemplo, fíjate que yo tengo estas cuatro, en realidad son 6 columnas. Ajá. Yo tengo esta columna que está acá. Esta columna, aquí hay 5 metros, digamos, de un eje, o sea, 5 metros de un eje, o sea, al otro eje. Entonces, lo que va a cargar esta columna es hasta la mitad de una columna. O sea, porque si, por ejemplo, estos comparten 5 metros, a esta le corresponde 2 metros y medio y a esta 2 metros y medio. Así y así con este lado. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de esta. En el caso de esta, tiene, estos son 5 metros y estos son 4 metros de un lado a otro. Es decir, que estos son 2,50 más 2 metros serían 4,50. Tiene 4, o sea, este cuadradito que se arma aquí es 4,50 por, ahora, esta de aquí a acá hay 4 metros, o sea que la mitad son 2 metros. Entonces esto sería 4,50 para sacar el área, serían 4,50 por 4,50 por 2 metros. Esos metros que queden ahí resultantes, o sea, de esa parte, es como sacarlo de los cuadrados y ya. Es el resultado del área tributaria que tiene esta. Entonces, por ejemplo, en la parte donde hay volados, esta agarra la mitad de acá, ¿verdad? Como está haciendo en este momento, y agarra la mitad de este y este. Cuando es un volado, como aquí no hay otra columna que agarre, esto agarra la totalidad del volado, o sea, prácticamente todo esto, o sea, agarra hasta la mitad del volado, pero lo agarra completo, no es mitad volado, mitad otro, no. Por otro lado, ajá, el área de las columnas se puede sacar realmente se puede sacar como uno quiera, o sea, realmente es lógica, pues más que todo lógica para sacar los metros, o sea, según tu planta, los números así. En la parte de volados, por ejemplo, algo así. Pongamos que este es el cuadrado, ¿no? O sea, las 4 columnas y tal. A esta le pertenece esta esquina, a esta le toca esta esquina más este volado. Y a esta que está aquí le toca esta esquina, el volado que sale en esta dirección. Entonces hay que estar muy pendientes con los volados y con las losas para saber qué tanto de metros cuadrados le toca a cada columna. Eso se saca por lógica, pues, o sea, como sacando el área normal. Los materiales. Los valores de los materiales que yo le pregunté a Padra son, por ejemplo, pared 150 kilogramos, mortero 90, esto sí, con estos valores. El peso de la losa nervada. Estos son que si, por ejemplo, si tú tienes una losa que en el cálculo de losa te dio 20 centímetros, entonces esto pesa esto. Y así, estos son los valores. En la losa maciza, que solamente se va a calcular una vez, que es la losa de sala de máquina, se hace área tributaria, o sea, área tributaria que le toca a la columna por la altura de la losa, es decir, si te dio 20, 25, como sea, por 2500, porque se supone que esto es como vaciado. Entonces este es el peso, o sea, en este caso se calcula de este lado y no se busca de parte de la fórmula, sino que es el cálculo que te dé como tal. Entonces, bueno, estos son los valores, o sea, esto es una constante, digamos, esto es otra constante, esto es otra constante, o sea, una fórmula. Estas son las cargas vivas, por ejemplo, en carga viva tenemos que dividir la vivienda, son 175, terraza esto y así, o sea, área común, que por ejemplo, si tú tienes unos pasillos muy anchos, digamos, y tienes una columna que agarra más que todo pasillo, no vas a colocar vivienda, ni vas a colocar, qué sé yo, oficina, porque la mayoría del terreno que le toca es área común. Entonces el uso que vas a utilizar va a ser este. Y así, o sea, dependiendo de cómo sea tu planta. Y bueno, por último, esto que es otro factor, o sea, otra constante, que es, por ejemplo, si la columna es esquinera, hay un número que va a ser 0,21, si la columna es lateral es 0,23 y si es central, o sea que siguen vigas para acá, o sea hay más columnas de estos lados, es 0,25. Esto depende de la ubicación de la columna, o sea realmente tiene que ver con tu proyecto. Entonces bueno, empezamos con el cálculo de columnas como tal. El cálculo de columnas es que, por ejemplo, empieza paso 1, se eligen los materiales. Dependiendo de qué parte vaya a sostener, o sea, si la columna está acá, por ejemplo, y sostiene esta losa, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que, o sea, qué materiales tiene? Y de él lo vas a sacar, por ejemplo, arriba de esta vaina hay pared, entonces colocas 150. Arriba de eso hay granito, esto es 100. Arriba de esto hay granito. Y el peso de la losa, por ejemplo, ponte que en esta losa, ya yo la busqué en mi cálculo de losa y mide 30 centímetros, o sea que el valor aquí es 360. O sea que estos valores yo los voy a sumar y me van a dar un número. Ahora, la carga viva por otro lado es el uso. Si aquí arriba yo tengo esta raza,
esa terraza me pesa 100. Entonces en el paso 3, estado de carga, se suma esto más esto y me da este valor. Luego viene el peso de la viga. El peso de la viga es que dependiendo de dónde están esa columna que yo estoy viendo en mi plano de vigas, yo voy a buscar cuántas y cuáles vigas son las que están haciendo peso ahí. Por ejemplo, en este ejemplo, digamos que yo estoy calculando esta columna, ¿verdad? Aquí hay otra columna, yo voy a agarrar esta viga, y si hay un volado, agarro este volado, ¿verdad? Pero entonces, se buscan las vigas, si carga una viga en volado, se suma completa. Es decir, por ejemplo, en el peso de esto, yo estoy asumiendo que este peso cae, y este peso caen en esta viga, en esta columna, pero no caen completa, porque como que hay otra columna que me sostenga la mitad del peso de esta, y aquí hay otra columna que me sostenga la mitad del peso de esta, yo solamente cargo la mitad y la mitad. En el caso del volado lo sostengo todo, porque aquí no hay nadie más que me agarre, entonces los volados los agarro completos. Entonces podríamos hacer así, por ejemplo. Ponte que esta sea de, qué sé yo, pese 3000 kilos y esta pese 2000 kilos. Yo las sumo las dos, me dan 5000, pero esas las divido por la mitad para asumir que estoy agarrando la mitad. Eso me da 2500, y a ese 2500 yo le sumo el volado. Ahí es cuando yo le sumo el volado, porque si yo le sumara el volado antes, yo voy a dividir el volado como si estuviera agarrando el volado por la mitad, y esto no me lo sostiene nadie. Entonces primero se suman, luego se divide entre dos, y luego se suma el volado en caso de que haya volado, y este es el peso de la viga. Entonces esto, y con los valores que hemos estado sacando antes, vamos a sacar el peso de la columna. El peso de la columna es el estado de carga por el área tributaria de esa columna más el peso de la viga. Por ejemplo, con los valores que hemos sacado antes, voy a colocar 710, que es el estado de carga, más 3000, que es el peso de la viga que sacamos ahorita. Eso me da, 710, ponte que 8 metros cuadrados. Esto lo estoy sacando de la nada, pero ponte que esa columna cargue 8 metros cuadrados. Entonces yo agarro el estado de carga por el área tributaria de esa columna, y el resultado le sumo el peso de la viga, y esto me va a dar esta cantidad, por decir algo. Entonces, luego de ese paso, esto sería el peso, o sea, esto es lo que pesa la columna. Luego viene el área de la columna, que es lo más importante en las medidas, para ver si cabe esa vaina o no. Entonces, colocamos en área de columna el peso de columna, o sea, esto, entre este factor, que depende de la posición, o sea, vendría siendo esto, depende de la posición de la columna, por 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto es una constante siempre. Eso me va a dar, sustituyo este valor por los otros valores, me da 165 centímetros cuadrados. A esto le sacamos la raíz cuadrada para que nos dé un lado por otro lado, que serían 12.85 centímetros de cada lado que tiene la columna, pero como el mínimo es 30, entonces serían 30 por 30. La mayoría da 30 por 30 porque da menos valor. O sea, depende realmente del peso que carga la columna. Hay otro ejemplo donde, por ejemplo, en caso de que los materiales sean diferentes, más que todo, en caso de que, por ejemplo, tú tengas un pedazo, este pedazo de planta, esta es la columna, digamos, ¿verdad? Este es todo lado de los ejes, lo demás es. Tú esto cargaría esto, ¿verdad? Ponte en área tributaria, carga todo esto. Pero una parte importante, si es una parte pequeña, esta vaina no cuenta. Una parte importante de esto es cerámica y lo demás es porcelanato, por decir. En este caso, como no se puede colocar, o sea, en la colocación de los materiales, es súper importante que tengas claro, por ejemplo, que si hay paredes, coloca paredes, pero si hay granito, no puedes colocar granito, cerámica, porcelanato, porque estás asumiendo como que es como que la totalidad del área cuadrada, o sea, del área tributaria, sería como que, por ejemplo, tú colocas la cerámica, o sea, colocarlos todos a la vez es como que estuvieses colocando la cerámica, y arriba coloques el porcelanato, y arriba coloques, qué sé yo, el granito. Es como si fuera a forrar un material sobre otro material, y esto trae mucho peso y esto realmente no está bien. Entonces tienes que estar claro de cuál material es el que vas a usar. Por ejemplo, cuando se usa granito, no se mete el mortero porque el granito ya tiene mortero. Cuando se usa porcelanato, sí. Y cuando se usa cerámica, sí se mete mortero, pero cuando granito, no. Entonces es importante porque si no, estarías en granito, si no sabemos eso, meteríamos el mortero, que el mortero pesa 90. Entonces estamos metiendo
estamos metiendo peso de más y la columna nos va a dar más grande de gratis. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tienes una columna que sostiene dos materiales diferentes, pero que están, digamos, a partes iguales, se calcula dos veces. Por ejemplo, el cálculo 1, la pared será, asumiendo que esto es cerámica, ¿no? Pared, cerámica, losa, mortero, bla, bla, bla. Entonces, todo esto se suma, ¿verdad? Todos estos valores se suman y ponte que da 640. Entonces, estos 640, aquí estamos asumiendo una vaina que es totalmente imaginaria, pero ponte que el total real de área cuadrada, de área tributaria de esta columna son 9 metros, ¿verdad? Y que la cerámica ocupa 3 y que el porcelana que ocupa 6. Entonces, en ese caso, aquí estos valores los vamos, al final, cuando estén todos sumados, los vamos a multiplicar por los metros cuadrados que ocupa realmente, o sea, esto es de verdad, por los metros cuadrados que ocupa esto. Esto va a dar un valor y en el otro procedimiento vamos a hacer la sumatoria, pero con el otro material, dar esto y lo multiplicamos por los metros cuadrados que ocupe este material. En este caso serían 6 metros, para que de 6 y 3 son 9, que sería el total, o sea, suponiendo. Luego estos dos valores se suman y esto va a dar este valor. Por otro lado, la carga viva, que son 100, asumiendo, se multiplica por los metros cuadrados aquí. ¿Qué estamos haciendo? La diferencia de este procedimiento con este procedimiento realmente es casi la misma, pero por ejemplo acá se sacan los pesos, que esto es solo sumado, ¿verdad? Aquí en ninguna parte se multiplica por el área tributaria. Y luego en la fórmula de peso de columna sí se multiplica, entonces se multiplica solo una vez. Si nosotros hiciéramos esto y ¿qué? La diferencia de esto y esto es que aquí estamos multiplicando por los metros cuadrados para obtener los metros cuadrados reales de área por material. En la fórmula de peso de columna ya no multiplicamos por área tributaria porque Gerald, ya no multiplicamos por área tributaria porque estaríamos multiplicando por área tributaria dos veces, o sea, multiplicamos aquí y multiplicamos aquí. Entonces realmente lo que se hace es multiplicar esta parte por área tributaria y la carga viva por área tributaria, y luego en el peso de la columna se colocaría estado de carga más peso de viga. Aquí no se multiplica por área tributaria porque lo estaríamos multiplicando dos veces y eso está malo, va a hacer que la columna va a ser el doble de grande. Entonces bueno, a partir de ahí se sigue el procedimiento como tal. Hay otros casos en los que, por ejemplo, donde se van a sumar cosas especiales a la fórmula de peso de columna. La de peso de columna realmente es como la más importante, pues, porque de ahí sacamos el área de la columna. Entonces, por ejemplo, peso de columna generalmente es estado de carga, que sería la carga muerta más carga viva, por área tributaria, más peso de viga, más peso de tanque. Eso solamente va a ser en las columnas que nosotros querramos, o sea, en las primeras columnas, las más altas, va a ser en las columnas que nosotros querramos. O sea, esto es elección. Peso de tanque, que va a ser el peso de tanque como yo lo expliqué en el otro lado, más peso de columna anterior. ¿Por qué peso de columna anterior? Porque, por ejemplo, si yo, ponte que esto es una losa, yo estoy calculando esta, yo estoy asumiendo que aquí arriba hay otra columna, y para efectos de cálculo, Padre dijo que no había que calcular el peso de esto y de lo que cargaba, sino solamente el peso de la columna, de lo que significaba como estructura. O sea, por ejemplo, el peso de la columna se calcularía como si fuera vaciado, o sea, porque realmente es vaciado. Solo se calcula el peso de la columna en tal caso. Por ejemplo, si las medidas de la columna de arriba fueron 30 por 30 por 3.60, o sea, la altura varía, ¿no? Depende de en qué planta estemos, por 2500, esto me va a dar 810. Entonces eso es lo que me pesa a mí la columna de arriba. Entonces este valor, si yo tengo una columna arriba, obviamente yo voy a meter peso de columna interior, peso de tanque en la parte en la que lo necesite, no en todos, obviamente, peso de viga y esto. Entonces realmente solamente, o sea, hay que estar muy pendientes de que no se multiplique dos veces por el área tributaria, sino que se multiplique una sola vez, y una sola vez donde tiene que multiplicarse y realmente sumar los demás pesos que sean necesarios en esta fórmula, no en los demás. Porque, por ejemplo, y fue un error que me pasó a mí, si yo agarro el peso del tanque, que para mí fueron casi 20.000 kilos, si yo agarro ese peso del tanque y no se lo sumo aquí, sino se lo sumo allá arriba donde yo multiplico por área, ¿qué pasa? Estoy multiplicando el agua por los metros cuadrados cuando ya el agua está calculada, o sea, el peso del tanque ya está listo. Entonces si yo
lo sumo por allá atrás y luego lo multiplico por área tributaria, esta vaina me va a dar una cosa que es irreal y me va a dar súper grande. Entonces hay que estar pendiente de multiplicar por el área tributaria solo una vez y, coño, pensar con lógica de no multiplicar varias veces y todo eso. Entonces sería eso.